El Estatuto Jurídico del Delegado de Protección de Datos Personales es la primera obra tras el Reglamento General de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en las que se analiza con profundidad esta figura que es todavía en cierta medida novedosa, ya que no es nueva, tiene una tradición o una experiencia práctica de más de 40 años pues en países, en concreto en Alemania, y que ha evolucionado a lo largo de los años a través de diferentes normas. Se encontraba ya en la derogada Directiva 95/46, prevista en dicha normativa, ha aparecido en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, pero también ha tenido una importante evolución en otros países de la Unión Europea y también en normativa europea, como el Reglamento 45/2001 de la fecha de hoy, con lo cual lo que se hace en esta obra es analizar cuestiones relativas al propio concepto de delegado de protección de datos personales, las obligaciones de este delegado, las obligaciones de quien designa el delegado de protección de datos personales, y trata también de tener en consideración la experiencia práctica que se ha ido acumulando en otros Estados miembros de la Unión Europea y en las propias instituciones y organismos de la Unión Europea, y responde también a cuestiones específicas, aclarando, por ejemplo, que el delegado en ningún momento va a poder ser considerado encargado de tratamiento, ya que es parte de la propia organización, con lo cual cuando accede a datos personales lo hace para cumplir con las funciones que le han, por quien le ha designado en ese caso concreto. La obra también entra a considerar cuestiones como la propia profesión. No es una profesión, no es todavía una profesión, pero podría convertirse en el futuro en una profesión, y entra también a analizar cuestiones específicas que pueden ser muy relevantes para su futuro estatuto como tal, como por ejemplo la necesidad de impulsar un sello europeo de protección de datos personales en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos Personales, que responda a todas las cuestiones que se plantean en relación con esta figura, su contratación, sus obligaciones, sus deberes, sus derechos y obviamente en el futuro tanto de las empresas como de la propia administración pública a la hora de garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la protección de datos personales. Por tanto, se trata de una publicación dirigida tanto a quien va a designar un delegado o ha designado a un delegado de protección de datos personales, como para los propios profesionales, los propios delegados de protección de datos personales, a efectos de saber o analizar estas cuestiones relevantes de cara al futuro mismo del derecho fundamental a la protección de datos personales. Wolters Kluwer, tu mejor socio.